1 edición. Marzo de 2004 2. Edición. Marzo de 2004 3. Edición. Mayo de 2004 Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2003 Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Encubierta. Alejandro Jodorowsky, foto de copyright Chico de Luigi diseño gráfico. Gloria Gauger copyright Alejandro Jodorowsky, 2004 copyright de la entrevista Lecciones para mutantes, Javier Esteban Guinea, 2004 copyright del apéndice, Martín Vaquero, 2004 copyright Ediciones Siruela, S.A., 2004 Plaza de Manuel Becerra, 15. El Pabellón 28028 Madrid. Teléfonos. 91 355 57 20/91 355 2202 Telefax. 91 355 2201 siruela@siruela.com www.siruela.com. Printed and Made in Spain Índice Prólogo Alejandro Jodorowsky 5 Psicomagia. Esbozos de una terapia pánica Nota preliminar, Gilles Farcet, 12 El acto poético 17 El acto teatral 27 El acto onírico 43 El acto mágico 50 El acto psicomágico 80 Algunos actos psicomágicos 90 Breve epistolario psicomágico 95 La imaginación al poder 111 Lecciones para mutantes Nota preliminar, Javier Esteban, 114 Llaves del alma 116 La estela de la vida 130 Puente invisible 137 Visiones 147 El arte de sanar 157 Entender la vida 163 Curso acelerado de creatividad Introducción 168 Ejercicios de imaginación 174 Técnicas de la imaginación 186 Aplicaciones terapéuticas 189 Apéndice. La psicomagia. Poesía aplicada al tratamiento de la locura Martín Vaquero 193. 5 Prólogo Habiendo vivido muchos años en la capital de México tuve oportunidad de estudiar los métodos de aquellos a los que se les llama brujos o curanderos. Son legiones. Cada barrio tiene el suyo. En pleno corazón de la ciudad se alza el gran mercado de Sonora, donde se venden exclusivamente productos mágicos. Velas de colores, peces disecados en forma de diablo, imágenes de santos, plantas medicinales, jabones benditos, tarots, amuletos, esculturas en yeso de la Virgen de Guadalupe convertida en esqueleto, etc. En algunas trastiendas sumidas en la penumbra, mujeres con un triángulo pintado en la frente frotan con manojos de hierbas y agua bendita a quienes van a consultarles, y les practican limpias del cuerpo y del aura. Los médicos profesionales, hijos fieles de la universidad, desprecian estas prácticas. Según ellos la medicina es una ciencia. Quisieran llegar a encontrar el remedio ideal, preciso, para cada enfermedad, tratando de no diferenciarse los unos de los otros. Desean que la medicina sea una, oficial, sin improvisaciones y aplicada a pacientes a los que se les trata solo como cuerpos. Ninguno se propone curar el alma. Por el contrario, para los curanderos la medicina es un arte. Le es más fácil al inconsciente comprender el lenguaje onírico que el lenguaje racional. Desde cierto punto de vista, las enfermedades son sueños, mensajes que revelan problemas no resueltos. Los curanderos, con una gran creatividad, desarrollan técnicas personales, ceremonias, hechizos, extrañas medicinas tales como lavativas de café con leche, infusiones de tornillos oxidados, compresas de puré de papas, píldoras de excremento animal o huevos de polilla. Algunos tienen más imaginación o talento que otros, pero todos, si se les consulta con fe, son útiles. Hablan al ser primitivo, supersticioso, que cada ciudadano lleva dentro. Viendo operar a estos terapeutas populares, que a menudo hacen pasar por milagros trucos dignos de un gran prestidigitador, concebí la noción de trampa sagrada. Para que lo extraordinario ocurra es necesario que el enfermo, admitiendo la existencia del milagro, crea firmemente que se puede curar. Para tener éxito, el brujo, en los primeros encuentros, se ve obligado a emplear trucos que convencen a aquel de que la realidad material obedece al espíritu. Una vez que la trampa sagrada embauca al consultante, éste experimenta una transformación interior que le permite captar el mundo desde la intuición más que desde la razón. Solo entonces el verdadero milagro puede acontecer. Pero, me pregunté en aquella época, si se elimina la trampa sagrada, ¿se puede con esta terapia artística sanar a personas sin fe?
Por otra parte, aunque la mente racional guía al individuo, ¿podemos decir que alguien carece de fe? En todo momento el inconsciente sobrepasa los límites de nuestra razón, ya sea por medio de sueños o de actos fallidos. Si es así, ¿no hay una manera de hacer actuar al inconsciente, como un aliado, de forma voluntaria? Cierto incidente que ocurrió en uno de mis cursos de psicogenealogía me indicó el camino. En el momento en que yo describía las causas de la neurosis de fracaso, un alumno, médico cirujano, cayó al suelo retorciéndose con espasmos de dolor. Parecía un ataque de epilepsia. En medio del pánico general, sin que nadie supiese cómo ayudarlo, me acerqué al afectado y sin saber por qué le quité, con bastante trabajo, del dedo anular de su mano izquierda el anillo de casado. Inmediatamente se calmó. Me di cuenta de que para el inconsciente los objetos que nos acompañan y rodean forman parte de su lenguaje. Así como poniéndole un anillo a una persona se la podía encadenar, quitándole ese anillo se la podía aliviar, otra experiencia me resultó muy reveladora. Mi hijo Adán, con 6 meses de edad, padecía una fuerte bronquitis. Un médico amigo, fitoterapeuta, le había recetado unas gotas de aceite esencial de plantas. Mi exmujer Valeria, madre de Adán, debía verterle en la boca 30 gotas 3 veces al día. Pronto se quejó de que el niño no mejoraba. Le dije: lo que pasa es que tú no crees en el remedio. ¿En qué religión fuiste educada? Como toda mexicana, en la católica. Entonces vamos a agregar fe a esas gotas. Cada vez que se las des, reza un Padre Nuestro. Valeria así lo hizo. Adán mejoró rápidamente. Comencé entonces, con gran prudencia en mis lecturas de tarot, cuando el consultante se preguntaba cómo solucionar un problema, a recetar actos de lo que llamé psicomagia. ¿Por qué no magia? Para que su primitiva terapia funcione, el curandero, apoyándose en el espíritu supersticioso del paciente, debe mantener un misterio, presentarse como propietario de poderes extrahumanos, obtenidos por una secreta iniciación, contando para curar con aliados divinos e infernales. Los remedios que da deben ingerirse sin conocer su composición y los actos recomendados deben realizarse. A creencia supersticiosa se necesita la comprensión del consultante. Él debe saber el porqué de cada una de sus acciones. El psicómago, de curandero pasa a ser consejero. Gracias a sus recetas el paciente se convierte en su propio sanador. Esta terapia no me llegó como una iluminación súbita, sino que se perfeccionó, paso a paso, en el transcurso de muchos años. Al comienzo parecía tan extravagante, tan poco científica, que solo pude experimentarla con amigos y familiares. De vez en cuando, en mis conferencias en París, hacía referencia a ella. Cierta vez fui invitado al centro de estudios fundado por el maestro espiritual Arnaud Desjardins. Que se había enterado de mis búsquedas, me preguntó si podía solucionar un mal que padecía su suegra, un eczema en la palma de las manos. Pensé que la señora, al mostrar sus manos afectadas, hacía un gesto de petición, pues se sentía excluida de la pareja que formaba su hija. Le pedí al maestro que él y su esposa, delante de la enferma, escupieran abundantemente sobre un montoncillo de arcilla verde para esparcir luego la pasta resultante sobre el eczema. El mal desapareció rápidamente. Gilles Farcet, un joven discípulo de Desjardins, aconsejado por su guía, vino a verme, con el pretexto de una entrevista, para conocer mis extrañas teorías. De nuestro encuentro resultó un pequeño libro en forma de biografía, titulado La trampa sagrada, que conquistó a un buen número de lectores. Gilles, entonces, me propuso desarrollar más extensamente mis ideas al mismo tiempo que, queriendo comprobar sus efectos, me solicitó un consejo de psicomagia para 7. Llegar a ser un escritor profundamente espiritual. Le propuse que escribiera un libro de entrevistas conmigo que se llamaría Psicomagia, y que se subtituló Esbozos de una terapia pánica. Mi joven amigo dudó. No conociendo para nada el tema, se sentía incapaz de plantearme preguntas interesantes. Precisamente por eso te receto este acto. El ave del espíritu debe liberarse de la jaula racional. Para ello romperemos el orden lógico. En lugar de que tú me preguntes y yo te responda, primero yo te responderé y luego tú me preguntarás, es decir, el efecto vendrá antes que la causa. Así lo hicimos. Farcet se sentó frente a mí con una grabadora y yo fui dando respuestas a preguntas inexistentes durante 10 horas seguidas. Por momentos, mi joven entrevistador se dormía aferrado a su máquina. Gilles dividió luego ese material en fragmentos ordenados y los encabezó con preguntas. Como se internaba en terrenos desconocidos, me había dicho:
No sé si se pueden conciliar búsqueda artística y búsqueda terapéutica, las escribió en un tono objetivo declarando. No soy uno de sus fieles. No he escrito este libro como aprendiz sino como amigo. De ahí la sana perplejidad que a veces opongo a sus palabras, la que por feliz efecto lo obliga a precisar su pensamiento. Cuando Marc de Smet, el director de la colección Espaces Libres en Arvin Michel, Francia, aceptó publicar el libro, lo hizo con la condición de cambiarle el título. Nadie conoce la palabra psicomagia. Mejor llamarlo Le Teatre de la Guérison, une thérapie panique. El Teatro de la Sanación apareció en 1995. Provocó un gran interés. Recibí una nutrida correspondencia pidiéndome actos psicomágicos. Para desarrollar esta técnica, hasta ahora practicada en forma exclusivamente intuitiva, decidí aceptar 2 consultantes diarios, de lunes a viernes, en sesiones de 1 hora y media. Después de establecer sus árboles genealógicos, hermanos, padres, tíos, abuelos y bisabuelos, les aconsejé actos psicomágicos que produjeron resultados notables. Pude así descubrir cierto número de leyes que me permitieron enseñar este arte a gran cantidad de alumnos, muchos de ellos ya terapeutas establecidos. Concedí sesiones privadas durante 2 años, al cabo de los cuales comencé a escribir mi danza de la realidad. Gilles Farcet realizó su carrera de escritor espiritual y hoy en día, un noble padre de familia, conduce al redil a muchos espíritus descarriados colaborando con Arnaud Desjardins en tan ardua tarea. Después de la publicación en España por Siruela de la danza de la realidad, 2001, amén de generosas entrevistas que Fernando Sánchez Dragó me hizo en la televisión, la psicomagia fue conocida por el gran público. No faltaron entusiastas que temerariamente, sin haber tenido nunca una honesta actividad artística ni terapéutica, quisieron practicarla dando, por incapacidad creativa, consejos que eran ingenuas imitaciones de los míos. En el año 2002 di en Madrid una conferencia para un público de unas 600 personas en un aula universitaria. Hábilmente conducidos por mi presentador, el joven profesor Javier Esteban, los alumnos me plantearon sus problemas solicitando consejos de psicomagia para resolverlos. Al final del acto, Javier me obsequió con un ejemplar de su libro Duerme Vela, en el que describe sus sueños. Voy a una tienda donde venden miles de aparejos de pesca gigantescos. El anzuelo me llega por la rodilla. El hombre que me acompaña me enseña a pescar pero me dice que no hace falta caña ni aparejo alguno. Los tiro y atravesamos un bosque hasta llegar a un río. Los peces saltan a nuestras manos. Considero que sus escritos tienen un sentido sanador. Javier, a su vez, expresa su adhesión a mis ideas y me pide una cita con el objeto de hacerme las preguntas que se plantea la juventud, preguntas a las que no responde el actual sistema educativo. Los alumnos han mutado, desgraciadamente los profesores siguen manteniendo su arcaica manera de pensar, me dice. Viaja a París y me interroga durante algunos días. Piense sin límites, hable para los jóvenes mutantes. Así nacieron la segunda y la tercera parte de este libro. En apéndice, el testimonio de Martín Vaquero, poeta y doctor en psicopatología, que asistió a un taller mío dado en Santiago de Chile y después viajó a París para perfeccionar su comprensión de mi trabajo. Tiene el mérito de haber aplicado la psicomagia a la curación de enfermos mentales. Gracias a él puedo concebir la esperanza de que este arte de curar sea empleado un día como complemento de la medicina oficial. Alejandro Jodorowsky. 9 Psicomagia 10 Psicomagia. Esbozos de una terapia pánica, conversaciones con Gilles Farcet. 11 Título original. Psicomagie. Approches d'une thérapie panique, traducción de Cristóbal Santa Cruz. 12 Nota preliminar. No soy un borracho, pero tampoco soy un santo. Un hechicero no debería ser un santo, debería poder descender tan bajo como un piojo y elevarse tan alto como un águila, debes ser Dios y diablo a la vez. Ser un buen hechicero significa estar en medio de la tormenta y no guarecerse. Quiere decir experimentar la vida en todas sus fases. Quiere decir hacer el loco de vez en cuando. Eso también es sagrado. Corzo Cojo, brujo Sioux de la tribu Lakota, un día, tras muchas veladas en su biblioteca intentando desvelar el sentido profundo de la psicomagia, pregunté a Alejandro Jodorowsky si pensaba prescribirme un acto. Él me respondió que el mero hecho de confeccionar este libro en su compañía constituiría un acto suficientemente poderoso. ¿Por qué no? En realidad, Jodorowsky es en sí un acto psicomágico ambulante, un personaje alta y definitivamente pánico, cuyo trato introduce algunas fisuras en el orden de nuestro universo, tan previsible en apariencia.
Dramaturgo que, con sus cómplices Arrabal y Topor, ha marcado la historia del teatro con su también denominado Movimiento Pánico. Realizador de películas de culto, como El Topo o La Montaña Sagrada, a las cuales los norteamericanos, impagables, dedican tesis y sabios estudios. Escritor, autor de historietas para cómic que se permite el lujo de trabajar con nuestros mejores dibujantes. Padre atento de 5 niños con los cuales mantiene actualmente una relación tornasolada, Jodorowsky es hoy el tarólogo sin normas cuyas intuiciones han dejado a más de uno boquiabierto. Es, además, el payaso convulsivo del cabaret místico, uno que, en un momento en el que el público parisino da la espalda a las conferencias, consigue abarrotar sus auditorios con el mejor poder publicitario del boca de boca. Mago internacional, interestelar, podríamos decir, bajo la influencia de Moebius, al que han consultado estrellas de rock y artistas del mundo entero, uno desde hace muchos años, y sin ninguna publicidad, Jodorowsky anima cada miércoles en París una conferencia happening donde aborda temas terapéuticos. La entrada es libre, 500 espectadores asisten cada semana. Al final de la sesión del cabaret místico, unos voluntarios hacen una colecta, lo que permite pagar el alquiler de la sala. 3 días antes del comienzo de la conferencia, y siempre gratuitamente, Jodorowsky lee el tarot a unas 30 personas. Estas, una vez concluida la lectura, y a modo de pago, deben trazar con su índice la palabra gracia sobre las manos de Alejandro. 13. Este chileno de origen ruso, radicado durante muchos años en México y ahora enraizado en Francia, es un personaje que los novelistas de hoy, demasiado gélidos, no podrían crear, un ser que ha llevado la imaginación al poder en todos los recovecos de su existencia multidimensional. Su casa, sabia alianza de orden y desorden, de organización y caos, es un fiel espejo de su huésped o, simplemente, de la vida. Constituye una experiencia en sí visitar esta cantera sembrada de libros, vídeos, juguetes infantiles, etc. Allí uno puede toparse con los dibujantes Moebius, Bouco Bese, así como con un gato o una mujer venida de no se sabe dónde y que parece estar cuidando por un tiempo de la casa. Es un lugar de potencia poética, una concentración de energías sobreabundantes y, sin embargo, dominadas. Sobra decir que trabajar con un personaje pánico no es una sinecura. Y esto, en primer lugar, porque Jodorowsky ignora los plannings, las agendas y otro tipo de apremios temporales que rigen la vida de los terrenales. Cuando me propuse poner en papel su aventura psicomágica, comprendí que tenía que dedicarme exclusivamente a tal empresa. Con él no hay previsiones, plazos fijados de antemano, citas debidamente anotadas. Las cosas se hacen al instante. Todo en él tiene la cualidad del fulgor. No es que sea incapaz de someterse a una disciplina o plegarse a horarios, todo lo contrario. Pero en fin, ahí hay un misterio. Como este hombre que, una vez concluidas nuestras citas psicomágicas, partía a realizar una película de nombre evocador, The Rainbow Thief, El ladrón del arco iris, 1990, puede dirigir un rodaje de gran presupuesto, tomar a monstruos sagrados como Peter O'Toole, Omar Sharif o Christopher Lee, imponer su sensibilidad a productores tan materialistas como inquietos y, por otra parte, no tomar nota de ninguno de sus compromisos futuros y aceptar en septiembre una conferencia para marzo sin apuntar el día en una libreta, razón por la cual, a medida que se acerca la fecha de su intervención, hay que localizarlo, por miedo a que se haya olvidado de su compromiso y desaparezca hacia cualquier punto del planeta. Alejandro es un convencido del carácter convulso de la realidad, y de ahí ese aspecto fascinante y agotador que le hace ser desmesurado en todas sus manifestaciones. Cuando alguien le pone un público enfrente, rara vez resiste la tentación de llevarlo hasta el límite. Rasgo muy sudamericano el de este ser excepcional que, en privado, sabe mostrarse como la persona más dulce y humilde y que de pronto puede, en un abrir y cerrar de ojos, transformarse en una ópera barroca del mismo calibre que sus películas, donde lo grotesco compite con lo grave, lo obsceno con lo sagrado. Jodorowsky se mantiene siempre en el linde. Baila sobre la sutil frontera que separa la creación de la provocación gratuita, la innovación del salvaje atentado contra el buen gusto, la audacia de la indecencia. Moebius, el genial dibujante de El Incal, familiarizado con estos métodos tras 15 años de colaboración, ve en ello la técnica empleada por Alejandro a fin de socavar la resistencia del universo. En cualquier caso, con Jodorowsky las cosas siempre acaban por arreglarse, pese a los traumas infligidos en los nervios de los organizadores. Este hombre no tiene parangón en la capacidad de hacer pivotar una situación que se presentaba bajo los peores auspicios y dar la vuelta a la realidad como si de un guante se tratara. Mencionaré aquí una anécdota, que más adelante recordaremos en Pac.
53, que ilustra bien esta capacidad de dar la vuelta a la realidad, operación para la cual conviene estar preparado, si uno tiene la audacia de andar en compañía de él. Habíamos acordado hacer una actuación conjunta con motivo de una feria en 14 la que todos los años se dan cita a herbolarios biológicos, vendedores de bañeras de burbujas, esotéricos de todo pelaje, poetas de la madre naturaleza, editores y médicos alternativos. Fue un error táctico. El caso fue que, cuando llegué a Vincennes en busca de mi héroe, lo hallé totalmente absorto en la elaboración de un guión de historieta que se negaba a abandonar para ir a la Mejorana, como decía él, a dar una charla. Yo insistí, alegando que nos esperaban y que no podíamos faltar a nuestra palabra, hasta que finalmente Jodorowsky aceptó a regañadientes subir a mi coche, no sin repetirme durante todo el trayecto: esto yo no lo siento, ¿comprendes? No me parece que tengamos algo que hacer en la Mejorana. Cuando llegamos al lugar en cuestión, encontramos lo peor. Una sala abierta a los cuatro vientos, sin micrófono ni sillas, y un centenar de personas que habían venido a escuchar no a Jodorowsky, sino, a causa de un error de programación, al Dr. Westland, simpático autor de bestsellers médico-esotéricos, mientras yo me sulfuraba, mi genial cómplice, tras captar con una ojeada la magnitud de la catástrofe, me increpó en tono fatalista. ¿Lo ves? Ya te lo decía yo. Y se dio media vuelta marchándose sin más. Mi compañera corrió detrás de él y le suplicó que hablara de todas llenas. Evidentemente sensible a las razones femeninas, Alejandro volvió sobre sus pasos y me dijo: está bien, esa gente quiere escuchar al Dr. Westphal. Ok, ¿por qué no me presentas como si fuera él? Diles que soy el Dr. Uyesen y que les voy a hablar. Tal vez hoy yo hubiera aceptado de buena gana el desafío. Pero por entonces estaba todavía convencido de esa idea tradicional de que el Dr. Westland es el Dr. Westland, Giles es Giles y Jodorowsky es Jodorowsky. Ese concepto de lo real hacía imposible que me prestara a tamaña mascarada. En esas condiciones, improvisé unas sencillas palabras para presentar a mi peligroso amigo, el cual, plantándose ante su desconcertado público, comenzó a hablar en tono conciliador. Miren, yo no soy el Dr. Westphal. Pero eso es lo de menos, la persona no tiene importancia. Imaginen ustedes que soy el Dr. Uyesen y háganme preguntas. Poco importa la persona, yo les contestaré como si fuera el Dr. Woof. La gente, al comienzo, parecía atónita, pero muy rápidamente se entregó al sortilegio y entró en el juego de Jodorowsky, que, ante mi mirada incrédula, consiguió un rotundo éxito. A la hora del coloquio, invitó a sus improvisados oyentes, con entonación cantarina, a que le contaran sus problemas y aprovecharan así la suerte que el destino les había deparado. Atención, hagan sus preguntas porque esta es la última vez que vengo a la Mejorana. Después de visitar el stand de las ediciones Derby para comprar el libro del Dr. Westland, hay que saber al menos quién es ese Dr. Westphal, ¿no? Alejandro entró en la cafetería, donde, en pocos segundos, se encontró rodeado de admiradores, y continuó regalando consejos y observaciones iluminadas, con una amabilidad extraordinaria. Y así fue como una tarde que había empezado siendo un fiasco terminó en apoteosis. Habría que hablar aquí también de su increíble intuición. No es raro que Alejandro, al ver por primera vez a una persona, le diga a bocajarro una verdad que ella creía tener perfectamente oculta, dejando en su interlocutor la tremenda impresión de estar frente a un mago omnisciente. Un amigo, al que llamaremos Claude Salzman, nunca podrá olvidar esa noche, a la salida de una conferencia que ya en sí había sido épica, en que nos sentamos en la terraza de un café de la Place Saint-Sulpice y Alejandro, de golpe pero con delicadeza, se empeñó en hacerle una de esas revelaciones. Escucha. 15 Salzman, ¿puedo hablarte? Eres amigo de mi amigo, y por eso voy a permitirme hablarte, ¿de acuerdo? Escucha, Salzman, cuando te miro, veo a un hombre de naturaleza dividida. Tu labio superior es muy diferente a tu labio inferior. Miré a Claude y vi, por primera vez, ese rasgo notable de su fisonomía. Tu labio superior, muy delgado, es el de un hombre serio, espiritual, casi rígido, labio de asceta, pero tu labio inferior, grueso, carnoso, es el labio de un hombre sensual, amante del placer. Sí, en ti coexisten esas dos naturalezas, Salzman, y debes conciliarlas, aunque en sí parecía una obviedad. El comentario impresionó a mi amigo, quien precisamente en aquellos días parecía concentrado como nunca en armonizar esas dos inclinaciones, contradictorias para la lógica tradicional, pero complementarias para la profunda.
¿A cuántas personas habré escuchado decir que Alejandro, apoyado en una carta de su tarot o en su sola capacidad de observación, les había mostrado en una palabra el conflicto al que se enfrentaban en ese momento, sacando a la luz un misterioso secreto de su personalidad? Un día lo visité con una amiga mía de la cual Alejandro nada sabía. Recuerdo haber quedado totalmente sorprendido al observar cómo, sin que ella hubiese preguntado aún, él concentraba en un par de frases, tras sacar ella las cartas, lo esencial de la situación en que se encontraba. No es extraño, entonces, que nuestro hombre suscite pasiones y devoción. El rey Jodorowsky impera en su corte, rodeado de un enjambre de fieles para los cuales el cabaret místico representa una verdadera misa. Algunos, incluso, acuden desde hace años al oficio y siguen con devoción las más peregrinas ocurrencias del maestro. Creo que huelga precisar que yo no formo parte de esa grey. Lo nuestro es, sobre todo, un diálogo entre amigos. De ahí esa sana perplejidad con que a veces recibo sus comentarios, y que también debido a esa amistad tiene el buen efecto de obligarle a precisar su pensamiento. Porque su extraordinario brillo, que provoca siempre fascinación, puede también llevar a la duda e incluso a la irritación. Por exactas que sean, muchas veces sus incisivas intuiciones pueden parecer apresuradas. Después de verlo entregado a sus terapias relámpago en el marco del cabaret, donde se enorgullece de liberar viejos nudos psicológicos en una sola noche, de un solo golpe de árbol genealógico salpimentado con una punta de psicomagia, el espectador bien dispuesto, que a la vez conserva su buen sentido crítico, no podrá sino oscilar entre la admiración y el escepticismo, la estupefacción y la duda. Admiración y estupefacción, pues la actuación de este actor sin igual, su poder para sostener y guiar la energía de 500 personas en una sala y la férrea pertinencia de sus observaciones cortan la respiración. Escepticismo y duda, por otra parte, pues esas veladas llenas de risas y emoción, en las cuales la miseria humana es colocada en escena con un enorme arrojo, donde complejos y traumas son sacados a la luz y tratados por el maestro con una sabia mezcla de perspicacia, exageración y benevolencia, son la primicia de un nuevo género, el del reality show analítico espiritual. De allí uno sale convencido e inquieto a la vez, preguntándose sobre el verdadero alcance y sobre los efectos a largo plazo de ese revoltijo artístico terapéutico. Hay algo de sacamuelas y de curandero de feria en este visionario que se autodenomina tramposo sagrado. Pero, finalmente, esa faceta de charlatán trascendente, que es parte importante del personaje Jodorowsky, está puesta al servicio de una rara energía compasiva. Podría decirse de Alejandro que es un bodhisattva a la salsa sudamericana, una salsa con mucha pimienta, no se es tramposo sagrado con solo empeñarse en serlo. Bajo la desmesura y 16 la aparente desenvoltura de este artista que se aparta de todos los cánones, hay mucho rigor, un rigor muy particular pero rigor al fin, un potencial de creatividad inagotable, una profunda visión poética y, estoy convencido, mucha bondad. Porque nuestro hombre tiene el corazón puro. Aun siendo rey, Jodorowsky no abusa del poder casi absoluto que le otorgan muchos de sus súbditos. Su majestad es su propio bufón. Nunca teme poner sus propias enseñanzas en tela de juicio con una buena dosis de humor. Aunque no desecha el homenaje de sus seguidores, tampoco muestra la menor intención de verse convertido en ídolo. Desinteresado por excelencia, como he podido comprobar en tantas ocasiones, Jodorowsky sigue siendo, a mi modo de ver, crucialmente lúcido, consciente, tanto de sus poderes como de sus limitaciones. Él ha tenido la suerte de acercarse a verdaderos maestros, como el japonés de J. Kata, que lo marcó con el hierro candente del zazen, y, sin embargo, no por eso se limita a ser gurú en el sentido estricto y noble de la palabra. Él es más bien un genio benévolo e inquietante con el que cada cual puede andar un trecho del camino. Crece un poco, dijo un día Jodorowsky a su 20añera hija Eugenia. A lo que ésta replicó. Y tú redúcete un poco. Que el mismo Alejandro cite, no sin orgullo, esa aguda respuesta de su hija dice mucho del personaje. Servidor de la verdad, aunque a veces con cierto aire de farsante, saltimbanqui descarado que no pide sino callar e inclinarse ante quien lo supera, Jodorowsky pertenece, a todas luces, a la raza de los locos sabios. Si bien el clown místico puede inspirar fascinación o aversión inmediatas, y a veces también ambas cosas a la vez, es mucho lo que se gana conociendo a este hombre en toda su riqueza interior. Aunque ha publicado varias novelas e infinidad de historietas, Jodorowsky esperó la edad de la jubilación para escribir sobre lo que más le importa. Al hilo de nuestras conversaciones, Alejandro me condujo por un viaje mágico con el arte de un Castaneda que hubiera hecho teatro. A este viaje se nos invita ahora.
Este libro tiene tanto de autobiografía artístico-espiritual como de guía en una nueva terapia. Ventana abierta a un mundo en el cual la poesía se encarna en tumultos, en el que el teatro se vuelve sacrificio ritual y en el que una bruja real, armada de un cuchillo de cocina, cura cánceres, cambia corazones y alimenta los sueños de la noche. Esta obra permanecerá, así lo espero, como la huella del paso entre nosotros de un ser de una dimensión poco común. Gilles Farcet, París, 1989-1993. 17. El acto poético. Supongo que el nacimiento de lo que usted llama psicomagia respondió a una necesidad. Efectivamente, así fue. Durante una época de mi vida, en el marco de mi actividad como especialista en tarot, recibía al menos a 2 personas al día para leerles las cartas. ¿Les predecía el futuro? En absoluto. Yo no creo en la posibilidad real de predecir el futuro, en la medida en que, a partir del momento en que ves el futuro, lo modificas o lo creas. Al predecir un acontecimiento, uno lo provoca. Es lo que en psicología social se denomina realización automática de las predicciones. Aquí tengo un texto de Anne-Angeline Schutzberger, profesora de la Universidad de Niza, que evoca precisamente ese fenómeno. Si se observa cuidadosamente el pasado de un cierto número de enfermos graves de cáncer, se advierte que se trata, muchas veces, de personas que durante su infancia hicieron una predicción sobre sí mismas, que han desarrollado un guión de vida inconsciente, de ellos mismos o de sus familias, relacionado con su vida y su muerte, a veces incluso con indicación de fecha, momento, día y edad, y que luego se ven efectivamente en esa situación de murientes. Por ejemplo, o a los 33 años, la edad de Jesucristo, o a los 45, edad en que murió su padre o su madre, o cuando su hijo cumplió 7 años, porque a esa edad esa persona quedó huérfana. Son ejemplos de una especie de realización automática de las predicciones personales o familiares. Asimismo, como señala Rosenthal, si un profesor prevé que un mal estudiante continuará igual, lo más seguro es que nada cambie. Por el contrario, cuando el profesor estima que el niño es inteligente, aunque tímido, y prevé que a pesar de ello hará progresos, el niño comienza a progresar. Es una constatación sorprendente pero que ha sido verificada en varias ocasiones, suficiente para inspirar la mayor desconfianza respecto de aquellos que, so pretexto de poseer dones sobrenaturales, se permiten predecir acontecimientos que el inconsciente del consultante traducirá en deseo personal, con el fin de someterse a las órdenes del vidente. Como resultado de esto, el consultante asumirá la tarea de realizar estas predicciones, con consecuencias muchas veces nefastas. Toda predicción es una toma de poder, mediante la cual el vidente se complace en prefigurar destinos, torciendo así el curso natural de una vida. 18. Pero ¿por qué ese fenómeno ha de tener necesariamente consecuencias nefastas? ¿Qué piensa entonces de los videntes que predicen acontecimientos felices, prosperidad, fertilidad u otros beneficios? Igualmente ello implica poder y manipulación. Por lo demás, estoy absolutamente convencido de que tras la etiqueta de vidente profesional se esconden, con raras excepciones,